de borrar la relación jurídica no deseada. Esto quiere decir que los vicios de voluntad vienen a ser los factores que distorsionan e impiden que la voluntad se forme de manera correcta. Estos vicios impiden más que todo tener la relación entre lo que se desea y lo que se comunica, de manera verbal o ya sea escrita. Claro está que cuando se presentan los vicios de voluntad, se genera un supuesto de anulabilidad del negocio jurídico. Un paréntesis, sabemos que existe la nulidad y anulabilidad del negocio jurídico, pero en esta ocasión los vicios de voluntad se va a presentar lo que son los supuestos de anulabilidad del negocio jurídico. ¿Qué es de nuestra perspectiva la nulidad? Esta va a aparecer cuando se supone un contrato aceptable y capaz de ejercer efectos y más tarde es anulado por comprobarse que sufre de errores estructurados. Siendo breves, debido a la incapacidad del contrato es anulable, ¿no? El consentimiento que se ha prestado por cualquier tipo de vicios de voluntad. Es decir, nosotros hemos pensado que el contrato es capaz de ejercer los efectos, pero por estos tipos de vicios son anulables. La anulabilidad del negocio jurídico pueden ser subsanadas en algunos casos, convalidadas, o a extremos ya pueden ser declarados nulos. Ahora lo que vamos a entrar a estudiar elementos que lo conforman, los cuales son el error, dolo, violencia e intimidación. En esta oportunidad, mi persona les hablará sobre el error. El error consiste en la ausencia de conocimiento, o la ignorancia, o el conocimiento equivocado de la realidad que uno puede tener, o de aquello que comúnmente es aceptado como realidad, pero que no lo es, y que da lugar a la formación de una voluntad cuyos efectos no son queridos por el sujeto y que por lo mismo no la hubiese declarado de haber advertido o haberse percatado de este tipo de error. Que el error consiste en la falta de discernimiento, en la falsa representación mental que uno se puede hacer de una existencia errónea. Esto provoca entonces que moldeemos la voluntad que nosotros hayamos querido expresar en nuestro negocio jurídico, cuyos efectos no son deseados por el sujeto y de manera errónea ha procedido con ellos, entonces lo vamos a declarar como vicio de voluntad. Es decir, el error sí es una causal de anulabilidad. Sin embargo, esto no borra la voluntad, solamente la está viciando. Ustedes podrán ver que existen clases de errores. Les voy a presentar 3 tipos de errores. El error vicio. ¿Qué es el error vicio? El error vicio contiene la relación entre la voluntad interna y la voluntad que exterioriza la persona ante una voluntad negociada. Es decir, una persona ha formado una falsa representación de la realidad en su interior, cuando la realidad en su exterior es otra, ocasionando que la persona celebre un acto jurídico que no cumple lo que desea, según Fernández. De haberse declarado en sentido diverso, no se habría celebrado el negocio jurídico. Para este error vicio, existen 2 requisitos para que sea formado. Estos 2 requisitos están compuestos por los siguientes errores, que es el error esencial. ¿Qué es el error esencial? Este requisito va a determinar la voluntad de la parte para celebrar un acto jurídico que no contiene los efectos que se esperan. Y si nosotros revisamos el Código Civil, nos dice cómo es que se forma este error esencial. Bueno, en su inciso primero nos dice que cuando recae sobre la propia esencia o una cualidad del objeto del acto, que de acuerdo con la apreciación general o en relación con las circunstancias debe considerarse determinante de la voluntad. O sea, la persona tiene una percepción diferente sobre la naturaleza del acto que se celebra. Un ejemplo más claro es la persona cree que se le ha donado un terreno cuando en el negocio jurídico, en el negocio que se está haciendo o en el contrato, la persona ha decidido vendérselo. Entonces, ahí se da la propia esencia, la cualidad del objeto, ¿no? Que uno cree que se está vendiendo, pero en realidad, disculpen, uno cree que lo está donando cuando en realidad se lo está vendiendo. El otro es
inciso nos dice que cuando recae sobre las cualidades personales de la otra parte, siempre que aquellas hayan sido determinantes de la voluntad. El acto jurídico se celebrará pensando en las cualidades de la persona. Ejemplo, Juan, creyendo que la persona a quien contrata para que fabrique una escultura es un famoso llamado Víctor Delfín, cuando en realidad no se trata de más que es un escultor famoso, sino un homónimo, ¿no? Un homónimo, un cualquier pintor. Entonces incurre en el error al atribuirle al contrato cualidades que no las tiene. Por eso dice, cuando recae en las cualidades personales, es decir, el error va a recaer en las cualidades de la persona de la otra parte, ¿no? El último inciso nos dice, cuando el error de derecho haya sido la única o determinante del acto. Una de las partes por ignorancia o desconocimiento de una norma haya determinado su voluntad para celebrar el acto jurídico. He aquí una parte muy importante que muchas veces nosotros vamos a encontrar los errores de vicio, errores de hecho o errores de derecho, que en este inciso se puede ver que es el error de derecho. Y bueno, como lo dice aquí, el error de derecho consiste en la ignorancia absoluta de la ley, sea por un falso conocimiento o por una falsa interpretación. El error de derecho es la falsa representación de la ley o su falsa interpretación, ¿no? Mientras que la ignorancia es el desconocimiento de la ley. O sea, en el negocio, creo que esto es muy entendible como para darle un ejemplo. Es un negocio, un contrato, nos hablan sobre una ley en específico y la persona no lo entiende o no lo logra interpretar muy bien o desconoce de ella y erróneamente accede a lo que dice y después cuando ya es explicado, le dicen que no es como él ha pensado o no va a su favor, entonces la persona ha podido ver que ha incurrido en un error. Sigue el error conocible. El error conocible en el artículo 203 del Código Civil nos dice que el error se considera conocible cuando, con relación al contenido, a la circunstancia del acto o a la calidad de las partes, una persona de normal diligencia hubiese podido advertirlo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, es decir, la contraparte, se da cuenta que existe un error que se está cometiendo de la otra parte y entonces esta parte no la advierte, concluyendo la celebración del acto jurídico de manera equívoca, ¿no? Sobre este error quisiera agregar que no prima la indemnización, o bueno, sobre el error, ¿no? En el artículo 207 del Código Civil nos dice que la anulación del acto por error no da lugar a una indemnización entre las partes, dando a conocer que si la parte afectada en el error conocible inicia un proceso de indemnización por el negocio jurídico celebrado de manera equívoco, le causó daño, no procederá por razones que en el Código Civil Nacional no está regulado. ¿Y cómo se da esto? Pues, a ver, existen dos partes y una de ellas es conocido porque es un mafioso y la otra parte no lo sabe, pero yo como tercera parte lo sé y sé que lo que estamos haciendo es un negocio jurídico que no va a ser válido. Pero yo como la tercera parte no le digo, no le aviso y se celebra. La otra parte luego se da cuenta y quiere pues un proceso de indemnización que le hemos causado daño. ¿Por qué? Porque ahora se le ve vinculado con una persona mafiosa. Entonces no va. Es un error conocible, pero tampoco va a poder ser indemnizado. Existe un error vicio que he querido agregarlo también, que lo van a poder observar en muchas plataformas, que es llamado el error en el motivo. El error en el motivo solo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como su razón determinante y es aceptado por la otra parte. O sea, aquí está un claro ejemplo, ¿no? Juana le dice a Pedro, le dice, bueno, te voy a alquilar mi departamento porque me voy a España en una semana. Ah, perfecto, hagamos un negocio, hagamos un contrato, me estás alquilando, perfecto. Luego Juana va, entre estos de la semana, el quinto día de la semana, va a Migraciones, y Migraciones le dice, bueno, no vas a viajar en una semana, vas a viajar en 2 meses. Y entonces Juana
ha incurrido en un error porque le ha alquilado su departamento a otra persona. Entonces va a tener que hacer un proceso porque le va a tener que informar que ha cometido un error, que ella pensó que en una semana iba a viajar, cuando en realidad va a viajar en 2 semanas. Entonces, ese negocio jurídico se va a tener que, ese contrato, perdón, se va a tener que romper, se va a tener que anular. Ahora, vamos a encontrar también lo que es el concepto de los errores de hecho, donde ahí encontramos a un error muy conocido que es el error en la declaración, o como muchas veces también se encuentra el error optativo. El error en la declaración decae en la exteriorización de la voluntad, naciendo el conflicto entre la declaración y la voluntad de la persona. Ocurre al momento de emitir una declaración de manera errónea, la cual mayormente ocurre de manera escrita, aunque tiene una clara diferencia con el error vicio. Recibe el mismo tratamiento, teniendo como consecuencia también la anulabilidad. También el código nos muestra que en el caso de el error en la declaración, existe casos en los que se vicia como casos en los que no se vicia. Justamente en el artículo, como pueden ver, en el artículo 208 nos dice casos en que el error en la declaración vicia el acto jurídico. ¿Qué nos dice? Refiere a la naturaleza del acto, al objeto principal de la declaración o a la identidad de la persona cuando la consideración a ella hubiese sido el motivo determinante de la voluntad, así como al caso en que la declaración hubiese sido transmitida inexactamente por quien estuviera encargado de hacerlo. Es decir, la persona a cargo de transmitir la declaración se equivoca en la naturaleza del acto, un objeto principal o la identidad de la persona. ¿Cómo es aquí? Por ejemplo, por el apellido, por el simple apellido. Hacemos un contrato, la persona se llama, voy a utilizar mi apellido, Barrios, y casualmente me pones Barrientos. Entonces, existe ese tipo de error en la declaración. Por eso se dice exteriorización, porque ya no depende de una manera interna, como ya hemos visto en los otros errores de vicio, que el error de vicio es muy interno y declaramos otra cosa. Aquí lo que hacemos es el simple error de la exteriorización. Ahora, en su artículo 209, casos en el que el error en la declaración no vicia el acto jurídico. ¿Cuándo? Cuando la identidad o la denominación de la persona, del objeto, de la naturaleza del acto no vicia el acto jurídico, cuando por su texto o las circunstancias se puede identificar a la persona, al objeto o al acto designado. Aunque exista una equivocación en la declaración, se podrá identificar a la persona con quien se celebra el acto jurídico. Aquí es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque nos dice de que aunque exista un error, puede ser en el apellido, se va a poder encontrar a la persona. Es un pequeño error nada más de tipificación, como a veces nosotros lo decimos. Pero, ¿cuál es? No se vicia. ¿Por qué? Porque vamos a poder encontrar a la persona. El error indiferente, un concepto en el cual encontramos al error de cálculo. Lo vamos a poder encontrar justamente en el Código Civil, en el 204, en el cual nos dice que el error de cálculo no da lugar a la anulación del acto, sino solamente la rectificación. Esto es muy diferente a los dos otros que hemos visto, ¿no? Salvo que consistiendo en un error sobre la cantidad haya sido determinante de la voluntad. O sea, es un error más que todo numérico en la estimación de lo que el sujeto desea contrastarse, ¿no? Como en una compraventa. Quiero vender 100 cajas y por error señalo que en el contrato 90, ¿no? Es algo que se va a poder rectificar, ¿no? Este tipo de error no genera la nulidad del acto jurídico, sino una rectificación, más que todo. Entonces, estos son los tipos de las clases de errores, y también hay suberrores, ¿no? Bueno, eso ha sido todo en esta exposición. Y si